Lunes 28 de febrero en Espíritu Canal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, porque nos ayudes en estos momentos difíciles en el mundo, por todos los embates en contra de la vida, por todas las enemistades, por toda la falta de identidad del pueblo de Dios, por la gente que no sabe quién es, a dónde va, por todas las personas que viven siempre en contra de todo lo establecido, y su máxima es poner siempre en tela de juicio pues lo que el Señor ha pedido, y por supuesto aquellos que viven haciendo conflicto. Toca sus corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya estamos en Espíritu Canal. Gracias por estar con nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versos 17 al 27. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil le va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Palabra del Señor. En este evangelio encontramos la respuesta al Señor, en donde el joven, ¿verdad?, se encuentra ante las luces de los mandamientos. Entonces, hay una situación muy interesante a esta exhortación. Si quieres ser perfecto, ¿verdad?, entonces cumple los mandamientos. Si quieres tener vida eterna, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, etcétera, se los explica a todos. Pero si quieres ser perfecto, también vete, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Esa cosa te falta. Tendrás un tesoro en los cielos. Esta respuesta no anula la primera. El seguimiento de Jesucristo implica cumplir los mandamientos. La ley no es abolida, sino que el hombre es invitado a encontrar en persona de su Maestro, que quien es el que da la plenitud perfecta. En los tres evangelios, la llamada de Jesús dirigida al joven rico de seguirle es la obediencia del discípulo, con el llamamiento a la pobreza y a la castidad. Los consejos evangélicos son inseparables de los mandamientos. Por eso Jesucristo recoge estos 10 mandamientos y manifiesta la fuerza del Espíritu Santo operante ya en su letra. Predica la justicia que sobrepasa a los escribas y fariseos, así como la de los paganos, desarrollando las exigencias de los mandamientos. Habéis oído que se dijo a los antepasados, etcétera. Pues yo digo, todo aquel que se encoleriza incluso contra su hermano será reo del tribunal. Ante esa pregunta del mandamiento mayor de la ley, ¿verdad?, Jesús responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El mayor y el primero de los mandamientos. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de esos 2 mandamientos se desprenden toda la ley y los profetas. El decálogo debe ser interpretado a la luz de este doble y único mandamiento de la caridad, plenitud de la ley. En efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo, la caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. Este muchachito le preocupaba la vida eterna, pero le falta vender lo que tiene, desprenderse de sus bienes, repartir ese dinero con que se ha ganado la venta a los pobres. Respuestas de fe en el Evangelio.
En el tema de hoy, otro impedimento para contraer matrimonio, el conyugicidio. El matrimonio como sacramento de la Iglesia exige de los contrayentes exclusividad y perpetuidad en virtud del vínculo del amor que los une. Este amor humano y divino exige también de los esposos conciencia de que el amor humano solo se sostiene si está unido al amor divino de Dios, pues es ahí donde se alimenta. Por desgracia, en muchos matrimonios el amor divino es excluido, con el consiguiente peligro de la muerte del amor. Y ese amor puede morir hasta humana y espiritualmente, que no es capaz de sostenerse por sí mismo cuando solo se sostiene de lo caduco de los sentimientos humanos. Y el amor humano solo sabe exigir de continuo, como cruel tirano, cada vez mayor satisfacción. Esta satisfacción no siempre la encuentran los cónyuges egoístas en la misma persona a quien juraron fidelidad y comienzan a vivir buscando no amor, sino buscándose a sí mismos egoístamente. Al final, esta clase de personas termina experimentando un gran vacío porque el hombre no puede llenarse solo de sí mismo. Lo peor de todo es cuando se tiene que llegar al extremo de buscar cómo aniquilar al legítimo esposo, que se ha convertido en un estorbo a los planes egoístas. ¿Se imaginan que el esposo piense en matar o mandar a eliminar a la esposa? ¿O al revés, la esposa al esposo? Cuando se ha excluido del matrimonio el amor de Dios, cada quien puede buscar su modo de continuar el desamor. Algunos se refugian en la mentira, otros en la ausencia prolongada, otros más bien buscan otros modos de satisfacción, a veces copiados de otros. No falta tampoco el que recurre al adulterio con quien ahora sí le comprende y se empieza a buscar justificaciones ridículas. Por fin encontré una persona que sí me entiende. Esta o este, si es que difiere, es precisamente en la situación del adulterio donde se pueden cometer las más grandes torpezas o locuras. La nueva persona encontrada se hace digna, entre comillas, de nuevas promesas, de hecho ella misma las exige. Pero hay un problema, aún vive él o la esposa. Se está consciente de que es grave el adulterio, pero no lo sería tanto si hubiera viudez. Pensemos. Es entonces cuando la mente se ve enturbiada y puede llegar a la tentación, desgraciadamente lo hemos visto, hasta en ejecución, de eliminar al esposo molesto o molesta. Esto vamos a llamarlo como autoviudez, ¿no? Surgen en la mente los planes que dan paso a este tipo de concreciones para que la sociedad no tenga nada que señalar. Ya se murió, ya puedo hacer nuevas nupcias. Solo hace falta un buen plan para que no se note el conyugicidio, que quiere decir matar al esposo o a la esposa, sino intelectualmente, físicamente a ejecutarlo. Ante esta triste realidad, la Iglesia ha determinado que un matrimonio donde existan estos antecedentes no puede ser verdadero matrimonio. Los antecedentes históricos de estos impedimentos matrimoniales los encontramos desde el año 556 con San Justiniano en el derecho romano. Esta prescripción queda vigente desde entonces en la Iglesia de Oriente, mientras que en Occidente se introdujo con causa invalidante del matrimonio hasta el siglo IX. En el Código de 1917 existían tres figuras de este impedimento. 1. Los que durante un mismo matrimonio legítimo cometieron entre sí adulterio consumado y se dieron mutuamente palabra de matrimonio o atentaron aunque solo civilmente. 2. Los que durante el mismo matrimonio legítimo consumaron entre sí el adulterio y uno de ellos mató al otro. 3. Los que de común acuerdo, cooperando física y moralmente, dieron muerte al otro cónyuge, aunque no haya mediado adulterio. Hay que señalar que en el primer caso bastaba el adulterio con promesa de matrimonio para que no se pudiera contraer matrimonio entre sí. Esto aunque no hubiera conyugicidio, lo mismo si había atentado de matrimonio, aunque fuera solo civil. De la segunda figura se modificó el hecho de que no es necesario que haya existido adulterio previo para estar en impedimento, basta que se haya dado el conyugicidio. En el canon 1090 vigente dice, en el apóstrofo 1, quien con el fin de contraer matrimonio con una determinada persona causa la muerte del cónyuge de ésta o de su propio cónyuge, atenta inválidamente con el matrimonio. Apóstrofo 2. También atentan inválidamente el matrimonio entre sí, quienes con una cooperación mutua, física o moral, causaron la muerte del cónyuge. Esto quiere decir
que para que haya impedimento matrimonial se requiere lo siguiente. Inciso A. Que la persona conyugicida mate a su propio cónyuge o al cónyuge de la persona con quien quiere casarse. B. Que la muerte se produzca realmente como efecto de la acción occisoria. Esto quiere decir que si hay un intento de dar muerte con determinado medio, pero al fin la muerte se produce por otros motivos, no se consideraría impedimento. Hay que ver los casos. Inciso C. Que el conyugicida sea católico. Canon 11. Inciso D. En el caso de la mutua cooperación, esta debe ser eficaz, física y moral precisamente de los futuros cónyuges, aunque el crimen se realizase por terceras personas. Es necesario señalar que se trata de más de un crimen que se juzga en fuero civil. Lo que aquí se dice solo es en el ámbito del fuero eclesiástico. Sin dejar de lado que se trata de un delito grave, también hay que decir que en el fuero eclesiástico no existen los crímenes perfectos, pues aunque no se descubra en el fuero externo el conyugicidio y así se celebre el matrimonio, este es inexistente. El impedimento de conyugicidio no es de derecho natural, por lo que cabe la dispensa. Se trata de un impedimento de derecho eclesiástico y la dispensa está reservada a la Santa Sede. El tratamiento de estas dispensas no eximen de lo dictado por las leyes civiles. Imagínense ustedes qué tema, ¿no? Que un esposo, para poderse casar, digamos por la Iglesia Católica y que no lo juzguen, planee la muerte de su esposa o le ayude a la otra, si está casada, el asesinato del esposo. Hay cada historia en los corazones turbios de esta porción de tierra, de este mundo que conocemos, ¿verdad? Siempre sorprendente. La imaginación puede tener muchísimas cosas, pero la realidad supera la imaginación siempre. Pidamos al Señor por todos los matrimonios que no caigan en este tipo de tentaciones, por favor. Sobre todo, ver siempre hacia adelante en el nombre de Cristo Jesús. Él es el que sostiene a los matrimonios y a las familias. En el tema de hoy. Señor Jesús. Para santos y conversos hoy celebramos a Santa Marana y Cira, santas reclusas que celebramos hoy. Conmemoración de estas santas Marana y Cira, vírgenes que en Berea, en Siria, viviendo en un lugar estrecho y cerrado sin techo, recibían el alimento necesario por una ventana y guardaban siempre silencio. Todo lo que sabemos de estas santas proviene de la historia religiosa de Teodoreto de Ciro, quien las conoció personalmente. En esa obra, el obispo historiador eclesiástico nos traslada ejemplos de lo que fue un vastísimo movimiento ascético monástico en Siria, del que nuestras dos santas formaron parte, según el autor, aunque eran de cuna acomodada y habían recibido una formación acorde a su condición, es decir, a pesar de que habían sido preparadas para vivir en el mundo, las dos decidieron dejarlo todo para unirse a la vida penitencial que llevaban algunos hombres y mujeres de la región. Abrazaron la vida eremítica en Berea, Alepo, Siria. Se decide que observaron un total silencio durante todo el año, excepto en el domingo de Pentecostés. Ahí resume el historiador Teodoreto su vida. Se encerraron en un pequeño local de la ciudad haciéndose tapiar la puerta. Como desearon algunas de sus domésticas imitarles en este género de vida, hicieron construir para ellas una pequeña casa junto al eremitorio, observando su vida por una pequeña ventana, y les animaba a hacer frecuentes oraciones. Les inflamaba en el amor de Dios por una ventana, recibían cuanto necesitaban y hablaban con las mujeres que iban a visitarlas solo durante el tiempo de la cincuentena pascual. Transcurrían el resto del año en continuo silencio. Esto se refiere a Marana porque Cira no pronunciaba palabra. Teodoreto alababa la bravura de estas mujeres en el combate espiritual, señalando que su fortaleza sobrepujaba a la de los varones reputados normalmente como más fuertes. Vestían tan solo una túnica y dedicaban su día a la oración. De todos esos años, algunos los pasaron cargadas de cadenas, tanto que Cira, de complexión más débil, no podía mantenerse erguida. Cuando Teodoreto escribía esto, habían pasado ya 41 años de voluntaria reclusión. Una sola vez salieron de su estrecha celda, fue para realizar una peregrinación a los santos lugares y visitar la iglesia de Santa Tecla. Una vez que lo hubieron hecho, inflamadas de caridad, volvieron a su encierro y murieron hacia el año 440. Se les atribuye gran multitud de milagros por la intercesión a Dios. En Santos y Conversos,
Hoy celebramos a Santa Marana y Santa Cira. En la Rola del Alma vamos a escuchar a Héctor García Phoenix. Esta canción se llama ¿Quién irá? Rola católica en banda. ¿Y a ti te gusta la banda? Vamos a escuchar. Sin saber a dónde caminar. En el chiste, un joven le pregunta a otro que está muy en línea, muy trajeado: oye, ¿y por qué siempre vas de traje a la escuela? Y él contesta: porque tengo clase. Ya estamos en la buena onda que cierra este video. Bueno, pues hay mucho interés en esta Semana Santa de los niños. Yo invito a todos los peques a que se inscriban a las diferentes células o talleres, que se pongan al corriente rápidamente. Entre ellas tenemos lo que es los dibujantes. Vamos a requerir de su talento para que expresen y plasmen en toda la Semana Santa de los niños diferentes carteles o dibujos. Para los que están en monaguillos, pues obviamente el servicio del altar, que vayan conociendo la liturgia, les apoyarán. Tenemos también el teatro, la representación de la Semana Santa, con pequeños grandes actores, aquellos que serán apóstoles, o el que la haga de Jesucristo, de María, de los enemigos también, de los acusadores, de todo lo que implica la representación de la Semana Santa para los peques. Bienvenidos todos. Otro ministerio, lectorado. Qué importante es leer, saber leer, proclamar la palabra de Dios, y no solamente medio leer. Hay que masticar correctamente la lectura. Aprender a leer es importante para poder proclamar claramente. Los salmos, de igual manera, aprender a cantar, aprender a entonar. Qué bonito sería esto. Los salmistas es otra de las células. Otra de las células es bienvenida y también colectores. Los que pasan la charolita, los que dan la bienvenida, son muy importantes. Esos le ayudan mucho a favorecer el encuentro con el Señor a nuestros hermanos. No olvidemos también el otro taller, ¿verdad?, que también nos acompaña a veces en la disciplina, hayamos dicho, de lectores, salmistas, teatro, colectores, y alguna por ahí me está faltando, pero bueno, es importante que se inscriban, chamacos. Todos están invitados a esta Semana Santa de niños, porque es por ustedes y para ustedes. El Señor dijo: dejan que los niños se acerquen a mí. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y permanezcan ustedes para siempre. Así sea. Bendecidos todos por este video. Gracias por compartir, dale like a este momento, y un abrazo a todos nuestros queridos hermanos que nos ven en diferentes lugares. Aquí estamos en Espíritu Canal, desde Santa Lucía, Tomatla, Azcapotzalco. Soy el Padre Jorge Arturo. Dale like, comparte y suscríbete. Clica la campanita. ¡Ánimo!